Bien hallados todos. Amén. Doy gracias a Dios de que después de casi 2 meses, el día 4 de febrero viajamos, hoy es día 1, es casi 2 meses, estamos aquí de vuelta, dando gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha concedido, por la gracia que hemos hallado en Cristo, por todas las cosas que hemos podido vivir, experimentar, gozar y ver y experimentar que Dios es Dios vivo en medio de todas las cosas. Así que doy gracias a Dios de veros. No sé si son mis ojos o sois vosotros, que estáis más guapos. No sé cuál de las dos cosas será. A lo mejor las dos cosas, ¿no? Serán las dos cosas. Bueno, luego a lo mejor después ya no sé si pediré a mi esposa que haga un pequeño fórum del tiempo que pasamos hemos estado en Corea. No sé si me está oyendo. ¿Me estás oyendo? ¿Sí? Para hacer luego quizás a lo mejor un pequeño fórum después de terminar el mensaje. ¿Podemos hacer un pequeñito fórum después, al final? ¿Sí? Ok. Yo quiero dar un pequeñito fórum, pero va a ser a través de la palabra. La palabra y el mensaje que Dios me dio, me lo dio también para que lo transmitiera hoy aquí. Es una palabra y un mensaje que si tenéis atención, escucháis. Es el fórum que Dios me ha dado. Y es la palabra que Dios me ha dado. Es el tiempo por el cual yo he estado fuera. Yo recibí esta palabra y cuando yo recibí esta palabra, yo la cogí y dije, esta palabra es el primer mensaje que tengo que dar. Entonces quiero bendeciros para que tengáis no solamente orejas, sino oídos para escuchar la palabra. Que podáis ver y profundizar en la palabra para ver lo que Dios tiene para cada uno de vosotros. Amén. Vamos a leer, por lo tanto. Luego ya digo que tendremos tiempo para hablar y hacer fórum. De hecho, ya viernes, sábado, tuvimos la oportunidad de poder tener el entrenamiento, un semi-entrenamiento, un medio entrenamiento. Hemos estado sábado y domingo, viernes y sábado. Viernes hemos estado todo el día, mañana y tarde, con los mensajes que hemos estado dando. El sábado tuvimos mediodía. Más adelante tendremos la segunda parte de este entrenamiento, a mediados de mes, para el fin de semana del 15, quiero recordar, es 13 y 14, creo que es viernes y sábado, tendremos la continuidad de este entrenamiento. Luego lo anunciaremos. Pero ya hemos compartido alguna cosa. Quiero leer este texto, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Quiero compartiros este mensaje, esta palabra que Dios me dio a través de un mensaje del pastor Rigo y que yo hoy quiero compartir con vosotros. Primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8. Si me acompañáis en la lectura, podemos hacerlo juntos. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro que se levantó, y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas de una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. A veces nosotros nos quedamos con las cosas muy, muy grandilocuentes.
Hay veces que vemos cosas en la historia y nos quedamos con cosas muy grandiosas, aparentemente. El mundo es verdad que mira la historia y tiene unos ojos y una perspectiva muy diferente a las que Dios tiene, y os bendigo para que también sea una perspectiva muy diferente a la que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Todos sabemos que ha habido grandes imperios en el mundo. A través de las Escrituras hemos visto varios de ellos. Hemos visto cómo el imperio de Egipto, Faraón a la cabeza de él, era una gran nación muy poderosa, pero también Babilonia y Asiria, e incluso también llegó un momento donde se levantó el imperio de Roma, un imperio romano, que hasta hoy podemos ver sus ruinas de cómo han quedado, pero un imperio muy poderoso que conquistó un gran territorio en el mundo. Llegaron incluso prácticamente a gobernar cada uno de ellos el mundo que les tocó vivir prácticamente en su totalidad. Pero, aquí hay un pero todos fracasaron. Todos fracasaron. Incluso ahora, hoy día, no saben la razón por la cual cayeron. No lo saben. Pero la palabra de Dios, es decir, la Biblia, ya había profetizado su caída y todo sucedió exactamente como la palabra de Dios dice. ¿Amén? Muchas personas aún no saben por qué ocurrió esto. No se lo explican. Países que incluso, ¿cómo es posible? Estando allí en Corea me preguntaban, tuvimos que hacer un poquito de foro, y decían, ¿cómo es posible que España, que durante un momento, en un periodo de su historia, de su tiempo, de su historia, decía, hay una frase que dice que el sol no se ponía sobre España, que nunca se ponía el sol, porque cuando en una parte de España se hacía de noche, en la otra parte de España salía el sol. Cuando en la parte de Latinoamérica empezaba a oscurecer, en Filipinas empezaba a salir el sol. Decía, nunca se pone el sol. De lo grande que era, del imperio tan poderoso que en su momento llegó a ser la nación de España. No tiene nada que ver con lo que hay hoy, con lo que hoy tenemos entre nosotros, ¿verdad? Y preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasa esto? Mi respuesta fue muy sencilla. Porque no tenían evangelio. ¿Por qué? Porque solo tenían religión. Porque España tenía una gran religión. Tenía una gran idolatría sobre la Iglesia Católica. Y cuando llegamos a Latinoamérica, en vez de ir con el Evangelio, fuimos con la religión. No supimos discernir esto. Por eso España cayó en el fracaso. Cuando se levantó la gran reforma, les compartía, cuando se levantó la reforma en el siglo XVI, cuando se levantó esa gran reforma con Lutero a la cabeza y Calvino, nuestro monarca, nuestro Carlos V, famoso Carlos V, en vez de abrazar esa reforma, coger la reforma, volvió a escoger la idolatría, volvió a escoger la religión, empezó a perseguir el Evangelio. ¿Aún me preguntas por qué fracasó España? Es obvio que fracasara España. Es obvio que fracase y hoy en día haya tantos problemas en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no recibieron el Evangelio de verdad, recibieron una religión. Para mí eso es mucho más grave. Yo muchas veces pedía perdón a los latinoamericanos y les decía perdonar por llevaros la religión en vez del Evangelio. No es tan importante el perdón porque ¡ay, no llevamos el oro! No es tan importante eso. Perdón por llevaros la religión. Perdón por llevaros la idolatría. Perdón por no saber llevaros el Evangelio correctamente. Ahora tenemos tiempo, o estamos a tiempo, de poder rectificar un poquito, de poder llevar también el mensaje del Evangelio, no solo a Latinoamérica, a todo el mundo. Que podamos tener la ocasión y la oportunidad de cada uno en su campo y en su región, que podamos llevar algo tan importante y mucho más importante que el oro y la plata, que podamos llevar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Se fracasa hoy en día porque no se tiene Evangelio. Por eso hay una cosa que nosotros hoy y vosotros tenéis que tener con mucho orgullo. Sois hijos de Dios. Vosotros sois pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Tenéis que tener orgullo de esta palabra. Sentiros orgullosos de esta palabra. Sois hijos de Dios. Sois el pueblo de Dios. Si estudiéis o trabajáis, hacedlo como hijos de Dios. Y todo lo que hagáis, vuestros trabajos, vuestros estudios, hacerlo para la gloria de Dios.
Tener hoy, os bendigo para que tengáis orgullo de ser hijos de Dios. Los no creyentes se dan cuenta de esto. Saben si tú tienes orgullo o no por este evangelio. Saben si tú realmente tienes valor o le estás dando valor a este evangelio que tú tienes. Muchas veces nosotros mismos estamos menospreciando. Alguna vez he compartido aquí. Yo recuerdo hace unos años, no muchos, pero yo recuerdo que cuando había alguna actividad en la iglesia, y es algo que por lo cual yo me arrepiento y pedí perdón, cuando había alguna actividad en la iglesia que tenía que haber un ensayo o cualquier cosa, decíamos, bueno, pues mira, el culto de los niños de las 11 lo quitamos y en esa hora ensayamos o hacemos otra cosa. Y yo lo hacía, decía, está bien, es una buena, acoplamos, ¿no? Hasta que alguien me vino y me dijo, pastor, lo que estás haciendo es algo incorrecto. ¿Cómo que es algo incorrecto? Estás diciendo a los niños que su culto no es importante. Porque cuando hay alguna otra actividad, estás quitando el culto a los niños. Los remanentes no están sintiéndose importantes para ti. Tuve que pedir perdón, es verdad. Desde entonces no voy a quitar el culto, ni he vuelto a quitar el culto. Y puedo quitar cualquier cosa, incluso la escuela de evangelio de los líderes, pero no el culto infantil. ¿Por qué? Porque quiero que tengan orgullo de este evangelio. Quiero que ellos se sientan que el evangelio que tienen es importante. No es algo insignificante de que, bueno, como es para los niños, esto no es importante y lo quitamos. No, lo más importante es que ellos reciban el evangelio. Lo más importante es que la gente vea también de nosotros que tenemos orgullo por este evangelio, que somos hijos de Dios y somos orgullosos y estamos orgullosos de ser hijos de Dios. Que lo que hacemos y lo que hagamos sea para dar la gloria a Dios. Si nosotros no tenemos seguridad y orgullo de nuestra salvación, ¿cómo vamos a transmitirla a los demás? Porque los no creyentes lo van a ver, los no creyentes se van a dar cuenta. No solamente los no creyentes, la gente del mundo se va a dar cuenta de lo que tú tienes es valioso o no. ¿Cómo? Porque cuando haces este domingo iré a la iglesia, oye, ¿por qué no te vienes al río? Bueno, vale. Me voy al río. ¿Qué estoy diciendo? Cualquier cosa me vale, mejor que ir al culto. Cualquier cosa es buena, cualquier excusa para no dar culto a Dios. Estamos transmitiendo también esto a nuestros hijos. Cualquier cosa es buena. Oye, vamos a ver a los abuelos. Pues vamos a ver a no sé quién. Oye, vamos a hacer. El domingo es el día del Señor. Amén. Es más, cada día tiene que ser el día del Señor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tiene que ser el día del Señor. Pero de alguna manera en concreto y indeterminado nos estamos juntando como pueblo de Dios, los hijos de Dios, a dar culto a Dios. No a hacer culto como decíamos en el entrenamiento, no venimos a hacer un culto a Dios, no, venimos a dar culto a Dios. Hay personas que no le dan importancia a esto. Hay personas que dicen, da igual, puedo dar culto en mi casa, puedo dar culto yo solo. Sí, puedes hacerlo, claro que sí. Pero Dios ha determinado que somos un cuerpo y que el cuerpo tiene que estar unido. Y cuando hay una unidad y dentro de la unicidad de Cristo, ahí hay poder de Dios. Tenemos que juntos dar culto a Dios, tener orgullo. A mí nadie me puede decir es que el domingo, no, el domingo es el día del Señor. Mira, cuando tú quieras, en cualquier momento, en cualquier día, menos el día en que damos culto a Dios. Porque para mí es lo más importante. Yo tengo que transmitir esta importancia y tengo que transmitir este orgullo de que soy un hijo de Dios salvo y de quién es mi Dios. Yo no voy a permitir que el diablo entre en esta iglesia y entre, como decíamos en el entrenamiento, como si esto fuese un parque de atracciones, para que nos esté engañando, para que esté jugando con nosotros, con los creyentes, porque no tengamos el orgullo de ser hijos de Dios y seamos engañados por cualquier cosa. Esto es el lugar donde el pueblo de Dios, los hijos de Dios salvos, damos culto a Dios. Hay veces que eso puede costarnos caro, pero no tanto, como por ejemplo en el relato que hemos leído hoy, a Elías. Es verdad que a veces nosotros tenemos muchas dificultades, muchos problemas. Es verdad que lo que ocurren, que están. Pero Elías tuvo unos problemas que quizás nosotros no hemos experimentado. Él tenía un rey igual que nosotros. Pero el rey de Acab era un rey, dice que era malvado a causa de su mujer. Esa mujer llamada Jezabel, que hizo que el reino de Israel, que el estado del reino, cayera en idolatría. Que trajera otros dioses, los Baales. Ellos no conocieron, no sabían que era un camino de destrucción. Y lo siguieron.
Está bien, hola cariño. No, mira que he tenido un dios, una estatua de Baal. Ay, has tenido tu cariño, pues ponla donde tú quieras, ¿no? Como el que trae una figura de la compra. Y empezó a traer ídolos. Y empezó a hacer que todos cometieran idolatría. Elías se levantó, porque tenía orgullo de Dios. Se levantó y retó a los profetas. Retó a todos esos profetas en el monte de Carmelo. Ahí hubo una gran lucha espiritual. Somos llamados a hacer una guerra espiritual con la idolatría en este mundo. Hoy no tenemos dioses, digamos como Baal. Tenemos otros diferentes. Ahora quizás no tenemos imágenes, aunque hoy y ahora estamos en Semana Santa y vemos muchas imágenes que las sacan a pasear. Nuestra idolatría es más interior, nuestra idolatría es más interna. Nuestra idolatría es cuando en nosotros empezamos a confiar más en las personas que en Dios. Estamos cometiendo idolatría. Cuando nosotros estamos poniendo otras cosas en el lugar de Dios. Cuando yo estoy escogiendo hoy día domingo, voy a escoger que me voy a pasear con mis vecinos o mis amigos o mis familiares. Voy a emplear este día en ellos en vez de dar culto a Dios. Estamos cometiendo idolatría, porque lo estamos poniendo delante de Dios. Tenemos que hacer lucha espiritual. En esta batalla y en esta lucha espiritual, Elías venció y los falsos profetas fueron destruidos. Esos más de 400 sacerdotes de Baales fueron sacrificados. Al enterarse la reina Jezabel, al enterarse de lo que había ocurrido, amenazó a Elías de muerte. Elías, prepárate, porque al igual que has hecho tú con los sacerdotes Baales, voy a hacer yo contigo. Al oír esto, tuvo que huir. Creyentes a veces huimos ante la dificultad, huimos ante el peligro, huimos ante la incomodidad, huimos cuando hay algo que nos saca de nuestra zona de confort, mi comodidad, mi espacio, mi reino, porque yo soy el rey de mi casa. Y cuando algo nos molesta, tendemos a huir, a escondernos, a escaparnos. Fue entonces cuando en el desierto se acostó debajo de un enebro y confesó ante Dios: ya no puedo más, ya no puedo seguir. Hay veces que tenemos que confesar esto. Hay veces donde a uno le cuesta, es que tanta dificultad, tanto problema, tanta situación. Puede llegar a un momento, inclusive, espero que no, yo os bendigo para que ninguno de vosotros haya llegado a este punto y a este extremo, en el cual Elías tuvo que llegar a decir: te suplico, Señor, que me quites la vida. Espero que no, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que esto no acontezca. Pero este hombre, Elías, se sintió en esa situación. Parecen palabras negativas. Pero a mí Dios me bendijo con esta palabra, porque entendí, no son palabras negativas, en ellas hay algo asombroso, hay algo grandioso, en ellas hay un tremendo misterio, en ellas hay un tremendo secreto, hay un pacto asombroso, en el cual os bendigo para que os aferréis en el día de hoy. Hay veces que parece que es algo negativo y peyorativo, es algo como decir: Elías, eres un cobarde. Pero aquí había algo más que una simple actitud de cobardía. Había una realidad espiritual poderosa. Elías entendió una cosa. Os bendigo para que hoy vosotros la entendáis también. A mí me ha costado 2 meses entenderlo. Pero he llegado también a una conclusión en este entrenamiento. No puedo arrodillarme delante de los dioses ajenos. ¿Amén? No puedo arrodillarme delante de los ídolos. Y no me refiero a ninguna estatua ni a ninguna imagen. No me puedo arrodillar ante la idolatría de la economía. No me puedo arrodillar ante la idolatría de las personas que dicen o hablan de éxito o fracaso. No me puedo arrodillar ante ese tipo de cosas. No me voy a rendir, dijo Elías. Prefiero morirme. ¿Amén? ¿Parece distinto o no? Parece distinto, ¿no? ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que él hizo? Se despojó
de sí mismo. Gálatas 2:20, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Matadme, me moriré, Señor, y antes prefiero morir a arrodillarme delante de un Dios ajeno. Prefiero morir antes que rendirme. Prefiero morir antes que sucumbir. Prefiero que me quites la vida a rendirme delante de los Baales. Prefiero morir antes que eso. Muchos cristianos, muchos creyentes, aunque sus vidas no les funciona bien, pero siguen adelante con ella y no se niegan a sí mismos. Siguen adelante, siguen justificando. Como decíamos en esta semana, siguen aparentando como hacen los filipinos. Contarle a quien no haya venido al entrenamiento, preguntadle qué significa eso a los que vinieron. No nos gusta aparentar, pero a los creyentes aparentamos mucho. Les gustan mucho las apariencias. Pero lo que estamos hablando es a qué tipo de pacto debemos aferrarnos hoy. ¿Qué tipo de pacto se aferró la iglesia primitiva? ¿A qué tipo de pacto tenemos que nosotros aferrarnos hoy? El tema no era cuestión de morir o no morir. No es cuestión de morir. Es cuestión de tener confianza en el pacto. Es cuestión de que donde vayáis se establece el reino de Dios. No es cuestión de morir o no morir. No es cuestión de muerte o vida en este sentido. Es cuestión de en qué pacto yo me establezco. Si yo me establezco en el pacto de Dios y no os movéis, no temáis, no os arrodilléis delante de los dioses ajenos. No vayáis detrás de las imágenes. Y no me refiero a las imágenes de Semana Santa. No vayáis detrás de las cosas de este mundo. Elías sabía una cosa. Solo tengo una vida. ¿Cuántas vidas tienes tú? ¿Cuántas vidas tenéis vosotros? Elías solo tenía una vida. Y como solo tiene una vida, solo tenía una muerte. ¿Cuántas muertes tienes tú? ¿Cuántas vidas vas a vivir tú? ¿Para qué vida vas a dejar las cosas? Elías entendía, solamente tengo una vida, solamente tengo una muerte. Yo elijo vivir mi vida y elijo la muerte también en un momento dado. Y yo elijo vivir sin arrodillarme y sin rendirme delante de los dioses ajenos, ni los Baales. No me voy a claudicar, no me voy a arrodillar por el éxito, la economía. No me voy a arrodillar por lo que la gente diga, piense. No me voy a arrodillar ante nada de eso. Antes prefiero morir. Es lo que estaba diciendo Elías. No es el único que entendió las cosas. Sadrach, Mesach y Abednego. No era cuestión de morir o de vivir. No era cuestión de la vida o la muerte. Nosotros lo interpretamos así. Pero ellos no lo interpretaron de esa manera. Ellos lo que interpretaron y vieron es: yo nunca me postraré ni me pondré de rodillas delante de esos dioses. Sé que me va a costar la vida. Sé que me vais a matar. Porque hay un edicto real. Sé que me vais a condenar y me vais a matar. Pero no me importa, porque mi Dios es poderoso para salvarme. Pero es que, aunque no me salve, yo no me voy a doblegar delante de los dioses. No me voy a arrodillar delante del mundo. No me voy a arrodillar delante de la gente ni de las personas. No es cuestión de vida o muerte en el sentido de que ay, es que me van a matar. No, es cuestión de que yo no me voy a arrodillar. Esa es la cuestión. Es de que en qué pacto yo me estoy aferrando. Daniel se aferró en el pacto en el medio de la dificultad. Él se aferró en el pacto de Dios. Daniel, como sigas orando al Dios Jehová que tú sirves, te vamos a matar. ¿Ah, sí? Pues voy a abrir las ventanas. Porque prefiero morir antes de postrarme de rodillas delante de un Dios ajeno que no sea Jehová. Prefiero eso. Yo quiero estar aferrado dentro del pacto y tener confianza. No te rindas, sujétate al pacto y las tinieblas retrocederán delante de ti. Retroceden. Los dioses del mundo tienen que retroceder. Los reyes de este siglo se tienen que postrar y creer y confesar, como hizo el rey que estaba delante de Daniel. Daniel, ahora veo que el Dios a quien tú sirves es el Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Porque no le comieron la boca a los leones? ¿Le cerraron la boca y no se lo comieron?
porque vio la determinación en él. Vio el pacto en el que estaba asentado y aferrado. Nosotros nos quedamos y enseñamos a los niños los leones. Y enseñamos a los niños a que un ángel de Dios cerró la boca de los leones. Claro que es verdad, pero ¿sabéis cuál es el secreto? ¿Sabéis cuál es el milagro? Que Daniel siguió orando como era su costumbre. ¿Dónde está la victoria? En el hábito de la oración. El estar en la cumbre espiritual. En que su estado espiritual era el correcto. Ese es el milagro. Cuando uno está en la cumbre espiritual, cuando uno está en la presencia de Dios, el milagro no es que los leones cierren la boca. Eso es significante. Eso simplemente es la consecuencia de lo que tú estás viviendo. Os bendigo en el nombre de Jesús para que tengáis la victoria que tuvo Daniel. Para que viváis en la cumbre espiritual que tuvo Daniel. Daniel, que no tuvo miedo a los leones ni a la muerte y sabía que le iban a matar. Pero él que dijo: yo serviré a mi Dios, da igual lo que pueda pasarme. Yo sé en quién he creído. Muchos creyentes tienen miedo. Muchos creyentes tienen miedo. El diablo se burla de ellos. El diablo se burla y se ríe de ellos. Aferraos fuertemente al pacto, teniendo confianza. Ayer decíamos lo que era el pacto. ¿Alguien de los que estuvieron ayer en el entrenamiento sería capaz de repetir lo que es el pacto? La promesa perfecta de Dios para solucionar el problema fundamental del hombre. Aferraros a ese pacto. Sé que es muy importante la economía, pero yo quiero dejar una herencia a mis hijos, que no es económica, lo siento, hijo. Está ahí. Pero quiero dejar una herencia espiritual a mis hijos. Ayer les decía y preguntaba en el día de entrenamiento: ¿queréis que vuestros hijos sean como vosotros? ¿Quieren que tu hijo sea como tú? ¿Quieres que tu hija sea como tú? ¿Queréis que vuestros nietos sean como vosotros? Yo quiero dejarle una herencia mucho mejor. Quiero dejarle una herencia espiritual. Por esta razón, aferraros al pacto con valentía, con arrojo, con determinación. Aferraros a este pacto. Es verdad, dice la palabra que tu adversario, tu enemigo, el diablo, está buscando alrededor de la gente, está buscando a quien devorar. Pero Dios hace escudo alrededor de ti. No tengas temor. Filipenses 4, 6 y 7, ¿qué es lo que dijo Pablo? Hoy en el culto con mi esposa orando tomábamos esta palabra: por nada estéis afanosos. Simplemente aférrate al pacto. No tienes de qué tener miedo de nada en absoluto. Tus pensamientos, tu corazón están guardados en Cristo. No tengas miedo. Ahí está. Por eso Elías nunca se dio por vencido. Y si se dio por vencido fue a sí mismo. Pero si te das cuenta en el relato que hemos leído, y voy a hacer ya un pequeño resumen porque no quiero cansaros. ¿Qué es lo que vemos cuando Elías se marcha? Que Dios todo lo tiene preparado. Amén. Da igual, Dios todo lo tiene preparado. No podemos hacer nada, pero Dios ha preparado lo verdadero. No podemos conseguir nada, pero nosotros que tenemos evangelio, Dios tiene todo preparado. Dios envía a su ángel, quien despierta a Elías, lo sana, lo alimenta, le da el descanso. ¿Qué es lo que le da? Le da agua, le da pan para comer. ¿Qué significa? Le está dando la fuerza que necesita. Dios te dará fuerza cuando tú la necesites. Os bendigo para que toméis la fuerza, porque Elías tenía que caminar durante 40 días y 40 noches. Que podéis recibir la fuerza que proviene de Dios. No la fuerza que proviene del mundo, no la fuerza que proviene de las energías, no la fuerza que proviene de las vitaminas. La fuerza y el poder que viene de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengáis esa fuerza y este poder. Yo no tengo economía, pero Dios ha permitido que pueda superar esto, que podamos levantarnos como evangelistas, que podamos cumplir con la evangelización del mundo.
Decía ayer, nos marchamos, no tenemos economía, fuimos a Corea, 2 meses teníamos que comer. Teníamos que pagar parte de nuestro entrenamiento también. No había economía, el pastor sabe la economía que me mandó el mes de marzo. Ninguna. Ninguna. No lo reprocho. Pero Dios proveyó, Dios envió sus ángeles. Dios proveyó la fuerza espiritual, Dios proveyó la economía, Dios proveyó todo lo necesario. Yo soy testigo y testimonio de esta palabra. Descansa. Pero es que descansa. ¿Por qué? Porque tienes mucho trecho que andar todavía. Señor, gracias. Que tú provees de la fuerza espiritual, que es lo más importante. Eso es un hijo salvo de Dios. Esa es la enseñanza y la confianza que debemos de tener. Esto es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Debemos de vivir una vida correcta, debemos de vivir estudiando, trabajando diligentemente. Claro, sí, está bien, pero es secundario. Vive confiando en aquel que te ha dado el pacto eterno. Él es el que te va a dar todo. Vive confiando en que eres un hijo de Dios. Eso significa que el Rey vive dentro de ti y el respaldo del reino de los cielos está contigo. Experiméntalo en el nombre de Jesucristo. Ayer decíamos que hay una palabra que tenemos que aplicar. La palabra siempre. ¿Amén? Siempre disfruta del reino de los cielos. ¿Cuándo? Sí. Tenemos que experimentar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Siempre. Siempre experimenta que Jesús es Cristo. Ponlo en tu problema. Ponlo en tu dificultad. Ponlo en tu situación en la que estés viviendo hoy y ahora. Determina a Cristo en ese momento. Siempre. No a veces. No el domingo. Siempre en toda tu vida. Cuando nosotros oramos sinceramente, van a venir respuestas tremendas. Ten sinceridad delante de Dios. Sé claro, transparente. Señor, así estoy, así me encuentro. Esto es lo que soy, esto es lo que hay en mí. Cuando nosotros hacemos esto, grandes respuestas vienen a nuestra vida. Vienen respuestas tremendas cuando oramos honestamente delante de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Dios levantó, a través de Elías, levantó un nuevo rey. Ese rey malvado llamado Acab se acabó. Levantó un nuevo rey. También Dios le dijo, he guardado a 7,000 discípulos. 7,000 discípulos que al igual que tú, no han doblado sus rodillas. Que al igual que tú, han preferido morir a doblegar sus rodillas. Han preferido renunciar a sí mismos y no doblegar sus rodillas. Yo os digo, no lo vais a entender, mi esposa, mi hijo y pocos más. Yo tuve que doblegar mis rodillas para ir a Corea, lo confieso. ¿Por qué? Yo no quería ir a Corea. No quería. No quería. Y de hecho llevaba 2 años sin ir a Corea. No quería. Pero llega un momento donde, Señor, quítame la vida. Y hay un momento donde tienes que renunciar a ti mismo. Tienes que doblegar. Tienes que claudicar delante de Dios. No lo que yo quiera, lo que tú quieras. Amén. Elías le dio también otra bendición. No estás solo, vas a levantar a un discípulo, Eliseo. Amén. Dios ha levantado y está levantando sus Eliseos. Las dificultades, puedes pensar que en la dificultad se acaba la vida. Puedes pensar en momentos que todo está acabado. Puedes pensarlo. Puedes incluso llegar a esta conclusión. Pero no es así. Es el momento donde vienen las cosas nuevas de Dios.
terminan las cosas viejas de la persona y vienen las cosas nuevas de parte de Dios. Es decir, se acaban las cosas incorrectas para empezar las cosas correctas. Conclusión, no quiero continuar, quiero tener una conclusión. Yo di gracias a Dios en este entrenamiento por mi fracaso. Doy gracias a Dios por mi fracaso. ¿Por qué? Porque me ha hecho experimentar lo que he experimentado ahora. Que si no hubiera fracasado, no lo hubiera experimentado. Amén. Sé que a lo mejor no lo entendéis muy bien. Orar y que Dios os lo revele. Pero yo di gracias a Dios por ello. Porque si me hubieran ido las cosas bien, o mejor, pues seguiría sin ir a Corea. Y no es que Corea sea Virgen de Lourdes, cuidado, no es que allí aten los perros con longanizas, como dicen en los refranes, ¿verdad? Pero sí que he tenido el tiempo de tener un entrenamiento delante de la presencia de Dios. Y lo necesitaba. Me he dado cuenta que lo necesitaba más de lo que yo creía. Y Dios me ha hecho ver eso, y por eso digo, Señor, gracias. Porque si no, no hubiera ido. Hubiera seguido con mis cosas. Pero gracias, Padre, de que Dios ha hecho la obra. Y de que a través de nuestros fracasos podemos ser corregidos y dejar las cosas viejas y dejar las cosas incorrectas para poder volver a empezar con nuevas fuerzas, que no son las mías, sino que son las de Dios. Que vamos a empezar con las cosas correctas, no las cosas incorrectas del hombre. Y vamos a empezar con las cosas nuevas que Dios trae, cuando las viejas tienen que morir. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que recibáis gracia a través de la palabra. Que la gracia de Dios os bendiga, que os unja, que no tengáis que llegar a ese punto como Elías tuvo que llegar para proclamar esa palabra. Que gocéis y que disfrutéis en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos en tu nombre. Padre, oramos en la gracia que es en Cristo Jesús. Oramos por tu misericordia, oramos por tu paciencia, oramos porque tu mano, Señor, no se ha acortado para bendecirnos. Es más, Señor, te damos gracias porque tenemos una promesa. Toda tu palabra es una promesa, pero tenemos una promesa en concreto. Que, Señor, tú no nos dejarás, no nos abandonarás, no nos soltarás de tu mano, como has hecho con Elías, hasta que tu plan y tu voluntad no se cumpla. Señor, que tú no nos vas a dejar, como no dejaste a Elías, hasta que no termines la obra y la promesa que tú has hecho que ibas a hacer. Por ello te doy gracias de que tu mano no se ha acortado de obrar en nuestras vidas, en mi vida y en la vida de la congregación. Gracias, Señor, porque, Señor, no nos vas a dejar hasta que lo que tú has prometido lo cumplas. Por eso puedo decir que tú estás con nosotros. Puedo decir que tú, Señor, nos has llamado para estar contigo. Y es el único lugar donde tenemos que permanecer, en tu presencia delante de ti. Te doy gracias, Señor, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.